Y resulta que cuando nosotros estamos utilizando estas matrices de rotación para hacer la representación, eh, por ejemplo, si utilizamos la convención de yaw, pitch, roll, entonces tendríamos una rotación para cada uno de los ejes en los que estamos trabajando. Aquí esto se le llama un cardan, que es una especie de representación de lo que están haciendo las matrices de rotación. Entonces, en el caso de la figura de la derecha, pues lo que tenemos es que estos círculos permiten al objeto que se encuentre en el centro rotar en cualquier dirección, ¿no? A través de especificar tres ángulos, ¿no? Un ángulo que va a ser, por ejemplo, en el eje naranja, otro en el eje verde y otro en el eje azul, ¿no? Este, en lugar de naranja, yo creo que debería ser rojo para representar el RGB, ¿no? Y tener los tres ángulos. Sin embargo, cuando se alinean estos ejes o estos ángulos, como sería el caso de la figura de la izquierda, pues lo que pasa es que perdemos un grado de libertad. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, pues están alineados todos los tres ejes. Y de cierta forma, podemos rotar tal cual está el eje aquí naranja. O sea, nos haría una inclinación como hacia el frente o una inclinación hacia atrás, el rotar en el eje naranja. El rotar en el eje verde nos haría como rotar como si volteáramos nuestra cabeza a la izquierda o a la derecha, podríamos hacer ese movimiento. Sin embargo, otra vez, ya que estamos en el eje azul, resulta que su movimiento es igual que el que tenemos en el eje naranja. Como está ahí la configuración, tenemos igual el movimiento en el eje naranja. Y entonces perdemos ahí un movimiento que no podemos lograr, que es como girar hacia la izquierda y girar hacia la derecha, ¿no? Como el avión cuando hace roll, ¿no? O sea, sobre X. Entonces, ahí ya no podemos inclinarnos hacia un lado o hacia otro, porque de acuerdo a la configuración en la que está el cardan, pues nos impide ese movimiento. Entonces, este pues, efecto que tenemos se le llama el gimbal lock o bloqueo de cardan. Esto pasa con las matrices de rotación. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando en un control en el cual necesitamos cambiar de forma inmediata ese ángulo para poder cambiar la configuración de nuestro robot, pues no lo podemos hacer de forma instantánea. Entonces tenemos ahí una singularidad porque no podemos resolver el problema. Tendríamos que hacer pues una serie de movimientos, ¿no? Como seguir una trayectoria ahí de cierta longitud para primero movernos hacia un lado y después movernos hacia el lado que queremos. Pues ese es un problema que surge cuando estamos trabajando en estas matrices de rotación. Uno de los problemas más conocidos fue este del Apolo, que pues precisamente las computadoras estaban programadas con matrices de rotación para estimar cuál era la orientación, ¿no? del propulsor. Entonces, pues resultó que eso tuvo problemas y no funcionó, ¿no? Entonces aquí les recomiendo esta lectura que se llama What's a Gimbal and What Does It Have to Do with NASA, ¿no? Que te explica pues, más o menos cuál es el proceso del gimbal lock y luego habla de los problemas que hay, ¿no? Entonces esta es una lectura que pues les voy a pedir que la revisen. Entonces, para resolver este problema, pues tenemos una herramienta alternativa que son los cuaterniones. Estos cuaterniones son una representación diferente a lo que tenemos en las matrices de rotación. Entonces vamos a hacer como nuestra introducción a los cuaterniones hablando de números complejos, ¿no? Pues resulta que estos números complejos están formados por una parte real, llamémosle A, más un BI, ¿no? Entonces, donde B es otro número real y el símbolo I representa a un número imaginario. Entonces, pues eso es lo que ya conocemos de nuestros números complejos.
Bueno, tiene estos números complejos tienen una característica que i al cuadrado pues es igual a menos 1, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Entonces, estos números complejos nos sirven para también representar rotaciones, ¿no? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un punto que le llamáramos aquí, vamos a definir un nuevo punto P igual a C más DI. Eso sería un punto. Resulta que este punto pues estaría representado dentro de este espacio que llamemos aquí, donde tenemos los reales y aquí los números imaginarios. Entonces esta sería nuestra representación de este punto P que tenemos aquí. Y resulta que estos números complejos tienen una característica, que si nosotros quisiéramos rotar este punto P por un cierto ángulo, aquí llamémosle a este ángulo pues beta, ¿no? Podríamos rotar entonces nuestro punto P por un ángulo beta utilizando esta representación de números complejos, ¿no? Entonces, bueno, para recordar un poco, pues también podemos representar P, ok, como si tuviéramos esta componente aquí. Ahorita vamos a llamarle Y, y esta componente abajo, X, ¿no? Y el ángulo que corresponde a, digamos, este vector en rojo que tendremos aquí, vamos a llamarle alfa. Entonces, pues sabemos que para obtener Y, pues lo que tendríamos que hacer sería nuestro vector aquí, llamémosle R, pues entonces tendría que ser nuestra componente en la parte imaginaria, ¿no? Entonces tenemos más R seno de alfa. Y luego tendríamos esta parte X como pues, R coseno de alfa, ¿no? Entonces esta sería nuestra parte real y esta nuestra parte imaginaria. Entonces también podríamos representar nuestra rotación que queremos hacer aquí, esta beta, pues de una forma similar. Entonces podríamos decir que esta rotación, dado que es una rotación, como esta cosa es unitaria, como este vector es unitario, pues únicamente tendríamos que coseno de beta más i seno de beta. Ok, entonces tendríamos así esta representación de esta rotación que queremos hacer. Entonces resulta que pues para poder rotar nuestro punto original que teníamos aquí, pues lo que se hace es multiplicar C más DI por el ángulo que nosotros queremos. Y eso nos va a dar nuestro siguiente punto, o nuestro punto rotado, llamémosle P', ¿no? Del punto rotado. Si nosotros hacemos esta multiplicación, pues mágicamente se va a estar haciendo la rotación de este punto por este ángulo beta que nosotros estamos haciendo, ¿no? Podríamos extender como esta cosa P1, pues lo que tendríamos sería C coseno de beta más DI coseno de beta más CI seno de beta más DI seno de beta, ¿no? Tendríamos como toda nuestra expresión. Y pues aquí podemos ir agrupando nuestros términos, por ejemplo coseno de beta, que es real, te dejamos aquí. Luego tendríamos otra componente real, ya no tenemos. Tendríamos
Aquí está, este último está mal, ¿no? Porque es I seno de beta por DI, entonces tendríamos DI al cuadrado seno de beta. Resulta que como está I al cuadrado, de acuerdo a lo que nosotros definimos, pues que es esto es igual a menos 1, pues entonces tendríamos aquí menos, vamos a representar este término, tendríamos menos de seno de beta, entonces ya pusimos este, más de I coseno de beta, ya pusimos este, más C I seno de beta, ya pusimos este. Entonces podríamos decir que pues tenemos esta parte que digamos sería nuestra parte real, y luego tendríamos nuestra parte compleja o la parte imaginaria, que sería I de coseno de beta más C seno de beta, ¿no? Tendríamos aquí coseno de beta menos D seno de beta. Y entonces este es nuestro nuevo punto que está rotado. Entonces tenemos nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Así que, pues a través de utilizar esta representación ahorita en números complejos, pues estamos haciendo rotaciones únicamente en nuestro plano, ¿no? Y esa, digamos, es la intuición que tienen los cuaterniones, pues digamos que son una generalización de estos números complejos. Pues lo que podemos ver en estos cuaterniones, que es, como decíamos, una generalización de los números complejos, fueron propuestos por Sir William Hamilton en 1843, y resulta que estos cuaterniones pues ahora se representan con una tupla de 4 elementos, ¿no? Entonces tenemos ahí la definición, en donde tenemos A, B, C y D, que son números reales, y luego tenemos estos nuevos símbolos I, J y K, que van a ser números imaginarios. Entonces esta tupla de 4 elementos es lo que va a representar al cuaternión. Estos números que tenemos como cuaterniones pues tienen también propiedades. Entonces la propiedad, digamos, importante que tienen estos cuaterniones es que si nosotros tenemos I cuadrada o J cuadrada o K cuadrada o la multiplicación de IJK, pues esto es igual a menos 1. Entonces tenemos esta propiedad. Y resulta que también podemos hacer multiplicaciones entre IJ o JK, o sea, entre estos símbolos. Y si multiplicamos dos de ellos, nos va a dar el siguiente símbolo, por ejemplo. Ok, si multiplicamos I por J, como estamos haciendo una multiplicación en sentido horario de este diagrama que tenemos aquí, que nos puede ayudar, pues resulta que el resultado va a ser K. Si tenemos J multiplicado por K, pues el resultado va a ser I. Si tenemos K por I, pues el resultado va a ser J. Ahora, si hacemos las multiplicaciones en el sentido contrario, pues resulta que obtenemos, por ejemplo, en el caso de tendremos de J por I, que diríamos como en el otro sentido, pues entonces nos va a dar menos K. Y si tenemos K por J, pues eso nos va a dar menos I. Y si tenemos I multiplicado por K, eso nos va a dar menos J. Como podemos ver, el hacer el orden de los factores, pues sí, nos va a alterar el producto que tenemos. ¿Okay? Entonces, todas estas propiedades que tienen estos números complejos de los cuaterniones, pues nos van a servir para hacer las simplificaciones
en las operaciones que nosotros estemos realizando. Y entonces, de forma análoga a lo que nosotros estábamos haciendo en los números complejos, pues en los cuaterniones también podemos hacer rotaciones de los vectores o de algunos puntos que nosotros tengamos. ¿Okay? Entonces, para eso necesitamos un cuaternión que nos va a estar definiendo la rotación y necesitamos su conjugado. ¿Okay? Entonces, su conjugado sería cambiarle de signo en la parte imaginaria, ¿no? Entonces, en lugar de tener positivo B, tendríamos menos B. En lugar de tener positivo C, tendríamos menos C. Y en lugar de tener positivo D, tendríamos menos D. Entonces, este sería su conjugado. Entonces, para un punto dado, representado como XY, YJ y ZK, el punto rotado estaría dado por el punto premultiplicado por el cuaternión y postmultiplicado por su conjugada. Entonces, ¿para qué podemos utilizar estos cuaterniones? Pues ya para hacer nuestra representación de nuestras rotaciones. Y como pues las matrices de rotación son muy buenas para nosotros en el sentido de que las podemos visualizar, las podemos entender de forma más fácil, pues en muchas ocasiones lo que nos conviene hacer es inicializar de las matrices de rotación a partir de parámetros que ya conocemos y pasar a una representación de cuaterniones, hacer todas las operaciones que necesitamos y una vez cuando vayamos a visualizar, entonces regresamos estos cuaterniones a matrices de rotación para poder hacer la visualización. Entonces hay ya pues ciertas fórmulas para que podamos hacer esta conversión. Entonces la primera es convertir de ángulos de Euler a cuaterniones, ¿no? Y entonces podemos definir para cada una de las rotaciones de estos ángulos de Euler, para los ejes X, para los ejes Y y para el eje Z, un cuaternión específico, ¿no? Entonces tendríamos pues el primer cuaternión, que es una rotación de phi en X. Tendríamos este cuaternión, ¿no? Coseno de phi sobre 2, seno de phi sobre 2, 0, 0, donde pues cada uno de estos elementos corresponde a los elementos del cuaternión A, B, C y D. ¿Okay? Entonces tenemos algo similar para cuando queremos rotar sobre el eje Y y tenemos algo similar para cuando queremos rotar en el eje Z. Entonces pues, mediante esta transformación podemos convertir cada una de estas rotaciones por separado en cuaterniones, ¿no? Y luego podemos hacer la operación inversa, ¿no? Regresar de los cuaterniones a una representación de Euler. Entonces, para eso podemos utilizar estas fórmulas que tenemos aquí, ¿no? El arco tangente de pues esta operación donde cada una de estas variables pues corresponden a los elementos del cuaternión. Entonces con eso ya podemos obtener cuál es el ángulo de rotación en roll, en pitch, en yaw. Entonces pues ya con eso sabríamos cuál es la rotación que significa un cuaternión, ¿no? Y también pues podemos ir directamente desde un cuaternión a una matriz de rotación. Entonces pues aquí está la fórmula para hacer esta conversión de un cuaternión a matriz de rotación. Y ya con eso pues podríamos estar trabajando otra vez en matrices de rotación. Al utilizar estos cuaterniones pues tenemos la ventaja de que tenemos una representación compacta. Si nos damos cuenta aquí en la matriz de rotación pues tenemos 9 elementos y en el cuaternión únicamente tenemos 4 elementos. Entonces, tenemos una representación compacta. Tenemos cálculos, digamos, eficientes en el sentido de que cuando estamos haciendo las operaciones con los cuaterniones, el número de operaciones que se hace es menor que hacer una multiplicación de dos matrices, ¿no? Entonces tendríamos que aquí estar haciendo las operaciones de, pues ya sabemos, ¿no? Renglón por columna y así hasta que obtengamos toda la matriz de rotación. Pues la mayor ventaja es que evitamos el
bloqueo de Cardan, ¿no? Entonces con eso ya nos evitamos problemas con esas singularidades. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos cuaterniones? Pues que son difíciles de visualizar, ¿no? O sea, no tenemos como una intuición sobre qué es lo que está pasando con los cuaterniones, ¿no? Si nos dan un cuaternión ahí X, pues está difícil que sepamos qué es lo que significa, ¿no? Para dónde está viendo ese vector, pues es bastante complicado.